Al momento de grabar este video acaban de cumplirse 80 años del comienzo en Europa de la Segunda Guerra Mundial. Nosotros somos Martín y Seba de Historia en 10 y en este video vamos a hablar del conflicto bélico más importante del siglo XX. Para 1939, cuando empezó en Europa la Segunda Guerra, ya se perfilaban hace unos años los dos bandos que iban a enfrentarse. En primer lugar estaban las potencias del eje, formado principalmente por tres países: Alemania, liderada por Adolf Hitler, Italia, donde Benito Mussolini ocupaba el poder, y el Imperio del Japón, cuyo emperador era Hirohito. El llamado eje Tokio-Roma-Berlín había empezado a formarse en 1936, pero recién se consolidaría tras el comienzo de la guerra, con el Pacto Tripartito de 1940. Frente a ellos se encontraban los aliados, cuyas potencias centrales fueron al principio Francia e Inglaterra. Muchos cambios ocurrirían en este bando. Pronto, como veremos, el líder de la Francia Libre pasaría a ser Charles de Gaulle, y Winston Churchill se convertiría en el primer ministro de Gran Bretaña. Además, todavía debían entrar en escena dos países que tendrían un papel protagónico: Estados Unidos y la Unión Soviética. Ahora, ¿cómo llegamos a esta situación? Para entender el camino a la Segunda Guerra, es necesario retroceder 20 años en el tiempo. La mayoría de los historiadores están de acuerdo en que la Segunda Guerra Mundial se origina en el final de la Primera, y en particular en el Tratado de Paz de Versalles de 1919. Este tenía muchos puntos débiles, y uno de ellos era lo mal parada que dejaba a Alemania, que debía pagar una indemnización millonaria, desmilitarizarse casi completamente, y además perdía miles de kilómetros cuadrados de territorio. Muchos lo veían como una humillación. Pasados algunos años, Europa parecía vivir una época de crecimiento, y sus políticos buscaban la paz, pero la severa crisis económica de 1929, sumada al rechazo por el comunismo, permitió que los nacionalismos más duros ganaran poder. Ese fue el clima que aprovechó Adolf Hitler para convertirse en canciller en 1933. Llegados a este punto, la paz estaba abiertamente amenazada. Al Führer le tomó solo 6 años llevar a Europa a una nueva guerra mundial. Empezó por restablecer el servicio militar en 1935, comenzando el rearme del país. Luego logró en 1938 que Austria se incorporara a Alemania, y a continuación invadió Checoslovaquia. Francia e Inglaterra, mientras tanto, practicaban lo que se conoce como la política de apaciguamiento. Intentaban evitar o retrasar la guerra, otorgando concesiones, porque no les convenía dada la situación interna de sus países. El límite a esta política sería Polonia, el siguiente objetivo de Hitler. Pero antes de atacar, Alemania firmó en agosto de 1939 el pacto Molotov-Ribbentrop con la Unión Soviética de Stalin. Un pacto de no agresión que en sus cláusulas secretas determinaba la división de Polonia. Hitler tenía ahora el camino despejado, y se convirtió en el responsable directo de que estallara la guerra. El 1 de septiembre atacaron los alemanes, y el 17 los soviéticos. Inglaterra y Francia declararon la guerra, pero para fin de mes los polacos habían sido derrotados. Hitler había empezado en Europa la Segunda Guerra Mundial, mientras que en Asia, Japón y China ya habían comenzado 2 años antes. A la caída de Polonia siguió una rápida y violenta expansión alemana. Dinamarca, Noruega, Luxemburgo y Holanda fueron derrotados entre abril y principios de junio de 1940. El siguiente gran objetivo era Francia, el tradicional enemigo de Alemania. Los franceses confiaban su defensa a una fuerte línea de fortificaciones en la frontera alemana conocida como la línea Maginot. Desafortunadamente, sin embargo, la línea Maginot acababa en la frontera con Bélgica, lo cual fue aprovechado por las fuerzas alemanas. Bélgica y las defensas francesas de la zona cayeron rápidamente, y las fuerzas alemanas irrumpieron encerrando a los aliados. Mediante la evacuación de Dunkerque, ingleses y franceses lograron retirar de manera casi milagrosa a más de 300.000 hombres, pero el futuro de Francia ya se encontraba sentenciado. El 22 de junio se firmaba una rendición incondicional que la dividiría en dos, una parte controlada por las fuerzas alemanas y la otra, con capital en Vichy, dirigida por el mariscal Pétain. Los alemanes habían logrado vengarse por el Tratado de Versalles. A pesar de las esperanzas de Hitler, los ingleses, con Winston Churchill como primer ministro desde mayo, no se rindieron. El 10 de julio comenzó entonces lo que conocemos como la Batalla de Inglaterra, un prolongado enfrentamiento entre la Fuerza Aérea Alemana, conocida como la Luftwaffe, contra la Royal Air Force o RAF británica. Durante meses, los alemanes bombardearon Inglaterra, enfrentándose por conseguir el dominio aéreo. Pero finalmente, la victoria fue para los aliados el 31 de octubre de 1940. De todos modos, los alemanes continuaron realizando bombardeos nocturnos en Inglaterra. Frustradas las condiciones para invadir Inglaterra, Hitler debió enfocar sus esfuerzos en asistir a la Italia de Mussolini en dos regiones problemáticas. La primera era la zona de los Balcanes,
donde principalmente Grecia resistía los ataques italianos. La segunda, mucha más complicada, era el norte de África, que se convertiría en un nuevo frente de guerra. Allí se trasladó, en febrero de 1941, Erwin Rommel, uno de los estrategas más destacados de toda la Segunda Guerra Mundial. Rommel y sus Afrika Korps presentaron un serio desafío a los aliados, logrando numerosas victorias para el eje. Pero en realidad, estos escenarios no se encontraban entre las prioridades de Hitler. Más bien, debía encargarse de ellos para eliminar posibles contratiempos frente a lo que sería una de las mayores apuestas tomadas por el Führer en toda la guerra, la invasión de la Unión Soviética. Violando el pacto de no agresión, el 22 de junio de 1941, dio inicio a la Operación Barbarroja, una invasión conformada por 3 ofensivas simultáneas a distintas partes del territorio soviético. Hitler estaba tan confiado en la guerra relámpago y en la superioridad de sus fuerzas frente al Ejército Rojo que esperaba terminar la conquista de Moscú antes de la llegada del invierno, y al principio parecía tener razón. La invasión inicial fue triunfal para los nazis, que avanzaron rápidamente sobre el territorio soviético. El problema vino cuando empezó a acercarse el invierno. Para cuando llegaron a Moscú, en el mes de noviembre, las temperaturas eran extremadamente bajas y miles de alemanes murieron a causa de falta de equipamiento para el frío y de la contraofensiva rusa que aprovechó el momento para salvar a la capital. El foco de Hitler pasó entonces a la región del Cáucaso y sus recursos petrolíferos. Mientras ocurría todo esto en el este de Europa, la situación en el Pacífico también estaba a punto de cambiar. El 7 de diciembre de 1941, el Imperio del Japón lanzaba un ataque de sorpresa contra la base naval de Pearl Harbor, la más importante que Estados Unidos tenía en el Pacífico. El resultado fue una importante pérdida de hombres, aviones y barcos de guerra y se convirtió en la causa directa de la entrada de Estados Unidos en la guerra. En pocos meses de diferencia, el eje había conseguido 2 nuevos enemigos. Estados Unidos y la Unión Soviética se sumaban al bando aliado. Al principio Japón tomó la delantera en el Pacífico, ocupando kilómetros de costa e islas del Pacífico en los primeros meses de 1942. Sin embargo, eran conscientes de que no podían ganar una guerra de desgaste contra Estados Unidos, por lo que buscaron resolver el conflicto en una batalla decisiva, la batalla de Midway. Los norteamericanos vencieron y a partir de entonces comenzaron a hacer frente a los japoneses y a quitarles los territorios que habían ocupado. En paralelo, las cosas no marchaban mejor para Hitler en Europa, ya que su campaña por el Cáucaso, la llamada Operación Azul, lo llevaría a la batalla de Stalingrado, uno de los momentos bisagra de la guerra. La orden soviética era clara: defender la ciudad o morir en el intento. Los enfrentamientos comenzaron el 23 de agosto de 1942 y se prolongaron hasta el 2 de febrero de 1943. Los combates se libraron casa por casa y fueron sumamente violentos. Stalingrado se convirtió en una de las batallas que más vidas costó en toda la guerra para ambos bandos. Los soviéticos terminaron saliendo victoriosos y meses más tarde vendría la batalla de Kursk, el 5 de julio de 1943, donde los tanques soviéticos derrotaron a los temibles panzers alemanes en la mayor batalla de tanques de la historia. A partir de aquí, las fuerzas de Stalin comenzarían una poderosa ofensiva que no pararía hasta llegar a la mismísima capital alemana. Al retroceso en el este se sumarían los problemas en Italia, donde las fuerzas aliadas desembarcaban en Sicilia tan solo algunos días después de que los rusos vencieran en Kursk. Como consecuencia de esto, Mussolini fue brevemente depuesto y detenido por los italianos que tenían intención de rendirse. Sin embargo, los alemanes lo liberaron y lo nombraron líder de la República Social Italiana, dividiendo el país en 2. Las fuerzas aliadas, que avanzaban desde el sur, liberaron finalmente Roma el 4 de junio de 1944. Mussolini se refugió en el norte, pero sería fusilado por partisanos al año siguiente, el 28 de abril de 1945. Pero la atención de Hitler debía estar puesta en el frente occidental. El 6 de junio de 1944, 2 días después de la caída de Roma, cientos de miles de soldados aliados desembarcaron en las playas de Normandía como parte de la Operación Overlord. Fueron necesarios violentos combates, principalmente en la playa denominada Omaha, pero los aliados lograron, finalmente, poner pie en Europa occidental. El éxito de la invasión de Normandía, que llevaba años en planeamiento, fue determinante para el resultado de la guerra. En poco más de un mes y medio, las fuerzas aliadas lograron tomar la ciudad de París. Para finales de 1944, prácticamente la totalidad de Francia, Bélgica y el sur de Holanda fueron liberadas. Al mismo tiempo, en el este, la feroz ofensiva aliada fue a su vez replicada por un poderoso empuje soviético lanzado poco tiempo después de la invasión de Normandía, reduciéndose de esta manera el territorio alemán en ambas fronteras. Hitler intentó una nueva ofensiva conocida como la Batalla de las Ardenas, pero su fracaso, en enero de 1945, selló el destino de la Alemania nazi. Unos meses después, ante una Berlín cercada por el ejército soviético, Hitler se suicida el 30 de abril de 1945. 7 días después,
Alemania se rinde a los aliados occidentales y 2 días más tarde a los soviéticos. Solo restaba el escenario del Pacífico, donde los japoneses habían sido arrinconados pero parecían dispuestos a resistir a cualquier costo. Esto cambiaría después de que el 6 de agosto de 1945 la ciudad de Hiroshima fuese completamente destruida por una bomba atómica estadounidense, seguida por Nagasaki 3 días más tarde. Japón se rendiría formalmente el 2 de septiembre de 1945, finalizando así la Segunda Guerra Mundial. Muchas gracias por ver este video. Si les pareció interesante, recuerden que pueden suscribirse para enterarse cuando subimos uno nuevo. Cuéntenos también en los comentarios sus opiniones y si les gustaría que le dediquemos otros videos a momentos específicos de la guerra. Por ahora nos despedimos. Suerte y hasta la próxima.